Muy buenos días, ¿qué tal estáis? Aquí da comienzo una edición más de Gente Brillante, tu magazine de coaching y desarrollo personal. Saludos de quien te habla, Rosa Quintana, en nombre de un equipo nutridísimo de grandes profesionales y de grandes personas que trabajan mucho, os lo aseguro, para que este programa sea posible, para que todo lo que aquí hacemos llegue hasta vosotros en condiciones, en condiciones óptimas. Os presento ya a los miembros del equipo. Enrique Jurado, director de Darte Coaching y Formación. Buenos días. Hola, muy buenos días, ¿cómo estáis? ¿Cuántos años tienes? ¿Hay que decirlo? Toma ya. Hombre, claro, pues la primera mira, sí, point. 49. A puntito de los 50. Pues no lo parece. ¿A que no? No, parece 50. Las canas sí. Las canas pero es que las canas me han delatado desde los 25. Que llevo teniendo. No, o sea pero a mí me parece que la cana es muy bonita, ¿eh? Sí, ¿verdad? Sí. Y este año están de moda, Es verdad. Muchísimo. Hay mujeres que se tiñen con este color y me cuando fascina. tienen 20 años. Hay mujeres con el pelo blanco maravilloso. Cuando un pelo blanco es un pelo cuidado, sí, que respetas un corte bonito y que utilizas un champú especial. Bueno, esto parece un programa de belleza. En fin, que sí, que todo el mundo es guapo. Con canas, sin canas y ya está. A mí que todo el mundo me pues parece 49 guapo. Y bien llevados, claro que sí. Muy bien. Vamos a preguntarle la edad a Vicky. Vicky Murcia, directora de Gente Brillante. ¿Cómo estás, corazona? Muy bien. Buenos muy días. Bien. Esto, ¿quieres decir cuántos años tienes? Sí, ¿o no? ¿Sí? Claro. Sí, 46. 46 años. Vamos a seguir saludando a los no, Te toca, Rosa. Yo tengo 47, hago dentro de 2 semanitas. ¡Qué grande! 47. Somos cuarentones. Sí. Un poco. Cuarentañeros. Ah, vale, Cuarentañeros. Aquí... Bueno, pero uno ya está a punto de los 50. Sí, oye, pues mejor cincuentañero. Decir 40 y muchos o 50 y pocos. ¿Qué es mejor? Prefiero decir casi 50 y pocos. ¿Prefieres decir 50 y pocos por emplear la palabra pocos? Bueno, en realidad es una tontuna, da igual. Bueno, a mí me gusta decir los años que tengo. Es más, realmente tengo 46 ahora mismo, pero siempre digo, en los últimos meses digo 47, que son los que voy a hacer. Ya. La gente me dice, no te pongas edad. Digo, ay, es verdad, qué tontería. Es que este efecto de decir, no, tengo 95 años, ¡ay, qué bien estás! No lo habría imaginado. Quizá lo hago por eso, conscientemente. Es que no me lo habría Estás fenomenal. Con lo cual, subida de ánimo, subida de autoestima. No sabemos cuántos años tiene Daniel Blanco, que es el magnífico técnico de sonido que está ahí detrás del cristal, en Libertad FM. ¿Cuántos años tienes? 35. 35 años tienes, criatura. Tú que eres muy pequeño. Bueno, pero eres grande para nosotros. También tenemos a Andrea Villamizar en redes sociales, que no sé qué años tiene, pero está en la edad perfecta. Está guapísima, además. Sí, es como guapísima. siempre. Sí, eso es. Sí, señor. Y Tony Sánchez en Mindalia Televisión. Tony, detrás de la cámara. ¿Cuántos años tienes? 28. Bueno, 28. Pero hay gente que tiene 28 años. Hombre, claro. Madre ¿Tú qué mía. crees? Existen. Y están alrededor nuestro. Los tienes cerca tuyo. Debe ser que no los veo, o sea, hieren mi sensibilidad. Vamos también a saludar al resto de personas que hoy nos acompañan, las primeras invitadas que están con nosotros. Ahora las saludaremos y ya después entraremos en profundidad para charlar con ellas, que tienen muchas cosas interesantes que contaros. Tenemos con nosotros a Carmen Cayuela, escritora. Buenos días, Carmen. Buenos días. No preguntaré los años porque yo con las invitadas no tengo tanta confianza y me da cosa que, no sé, pero vamos, quien lo quiera decir que lo suelte alegremente. Y también tenemos con nosotros a Maite García Caneiro. Buenos días, Maite. Hola, buenos días. Compañera de Darte Formación también. Un gusto recibirte en nuestros micrófonos. Muchas gracias. Después sabremos qué es lo que ellas hacen, cómo pueden contribuir a nuestra felicidad, a nuestro bienestar, que sin duda hoy van a mejorar nuestra vida todavía más. Y ya vamos a presentar cuál es el título, contenido o tema principal del programa de hoy, Vicky. Pues si alguien ha pensado que son las tartas de cumpleaños, casi acierta, casi acierta. Sí, hoy vamos a hablar de cómo reinventarte a los 40. A los 40. Sí, cómo cambiar de vida, que es algo que nos estamos encontrando de una manera bastante frecuente. Llegas a los 40 y no sabemos si es la tan temida crisis de los 40 o qué es lo que sucede o que te apetece vivir otra vida, que muchas personas a partir de los 40 deciden pues este trabajo no me llena, voy a hacer lo que de verdad me apetece hacer, o con esta vida
familiar o personal o de pareja que he elegido, no soy del todo feliz, voy a apostar por mí, por otra cosa. Y sí que es verdad que tenemos muchos conocidos que quizás sea por proximidad, claro, por proximidad de edad. Sí. Pero es como un efecto que se está dando mucho. Hay un porcentaje muy alto de personas que deciden, o algunos se ven obligados a decidir, a reinventarse a partir de los 40 años. Y esto, bueno, pues tiene su cosa. Sí que la tiene, sí. Tiene su cosa, sí. Me he quedado pensando porque has dicho la crisis de los 40. Una frase muy contundente y muy empleada. ¿Qué es ¿Existe una crisis de los 40 realmente? ¿Y qué es? Bueno, en realidad no tiene por qué ser exactamente a los 40, es decir, que de repente es tu cumpleaños y empiezas a ponerte nervioso por dentro, a tensionarte. No, o sea, eso en sí no funciona. Pero sí tiene mucho sentido. Si lo pensamos desde el punto de vista muy racional, cuando somos jóvenes, cuando somos pequeños, damos por hecho todo y es lo que hay. Y lo damos por hecho y lo absorbemos todo. Y además tenemos una capacidad somos esponjas, ¿no? Y hay mucha vida. Y hay mucha vida. Un horizonte largo. Somos inmortales. Sí, exactamente. Con lo cual aceptamos lo que hay y además tenemos ese punto de diversión, de que no tenemos responsabilidades, etcétera. Y bueno, pues empezamos a vivir, ¿no? A los 20, 20 y tantos, luego vamos pasando por las distintas etapas, nos casamos, tenemos hijos. Hacemos un hogar propio, con lo cual ya empiezan las responsabilidades, empiezan una vida laboral importante y llega un momento en que nos hacemos más sabios, porque todas esas experiencias de vida nos hacen tener más sabiduría, más conocimiento de lo que hay, más conocimiento de lo que yo realmente quiero, de lo que me gusta, de lo que no me gusta, porque hasta entonces no es lo que te gusta o no te gusta, sino lo que le gusta a los demás y lo haces tuyo, con lo cual desde ahí miel sobre hojuelas, o sea, todo es fenomenal, todo es fantástico. ¿Qué pasa a partir de esa edad? Donde tú ya empiezas a crecer, a sentirte maduro, a sentir que esto sí, esto no, y empiezas a distinguir todo ese tipo de cosas. Pero claro, todo eso no es muy claro, o sea, son como ideas internas inconscientes que van generando un montón de conflictos internos, muchísimos. Claro, porque tú tienes una vida ya montada, muy, muy sólida, y de repente ves que hay otras cosas que te gustan distintas, que ya lo que decía tu padre, tu madre, tus hermanos, tu grupo de amigos, empiezas a dudarlo, porque tú tienes tu propio proceso, tus propias experiencias, y esto sí te gusta y esto no, pero entra en conflicto con, de alguna forma, el honrar a tu padre y a tu madre, claro. Y a todas estas cosas, con lo cual se forman un montón de conflictos, pero no te vas dando cuenta, es decir, no es que de repente surja el conflicto y te des cuenta de ese conflicto, sino que los vas metiendo dentro y un día de repente te levantas y te sientes cansado, te sientes sin fuerzas, te sientes desmotivado en el trabajo, no sabes qué te pasa, entonces vas al médico, te dicen que tienes ansiedad o tienes depresión o tienes estas cosas te empastillan y no te enteras, claro, te empastillan, tal, pero es que si os dais cuenta es un proceso muy lógico y es muy bueno por otra parte, es genial porque lo que estás haciendo es vivir y experimentar lo que es una vida plena y que te va a llevar a finalmente tu felicidad. Si no estarías llevando directamente, no tendrías conciencia, serías un perrito, digámoslo así, un animal que le dicen una cosa y él o ella no tiene esos recursos, pero el ser humano tenemos un montonazo de recursos ahí dentro para poner en duda lo establecido, lo que hay, lo que no, y desde ahí vas creciendo, pero claro, ese crecimiento duele. Y el crecimiento duele, ¿por qué? Porque te tienes que enfrentar a patrones que sabes que tienes y que son inercias, pero sabes que los tienes que cambiar o los quieres cambiar para ir al siguiente nivel de tu vida. Pero hay una pelea interna enorme, ¿no? Con lo cual esta crisis, la crisis es buena, es ver ese punto de entender esos conflictos. Para eso necesitas... La crisis, ¿por qué existe? Porque lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer. Y en el momento en el que tú finalizas y dejas atrás lo viejo y abrazas lo nuevo es cuando ya te liberas. Pero lo viejo al fin y al cabo son tus padres, son tu hogar, lo que has respirado desde pequeño, tus amigos de toda la vida. Ostras, eso es difícil y hay una parte de ti que no quiere soltar eso. ¿No sería, si soltamos eso, no sería como negar claro, de dónde venimos? Pero realmente es como una serpiente que muda la piel. No está negando su esencia de el animal que es. Simplemente está mudando y está soltando algo que ya no vale. Es una piel muerta que ya no cumple una función. La cumplió, pero esa función ya está cumplida. Pero yo creo que esa piel que estoy soltando se quede conmigo. Pero es que hay otra nueva, porque es el ciclo de la vida, y hay otra nueva que ya está ahí. Y lo que no puedes hacer es
pegarlas, la nueva, la vieja, eso se pudre, eso no vale. Entonces sí que es verdad que nos pasa esto, que hay un aprendizaje y de hecho muchas personas cuando vienen a sesiones se sientan y te dicen, siento que estoy viviendo la vida de otro. Sí, esa no me reconozco, es una frase muy recurrente. Y yo siempre les digo, es que tienes razón, estás viviendo la vida de otro, claro. Estás viviendo la vida de tu padre, de tu madre, de tus amigos, de tus profesores. Vives la vida de ellos, estás luchando por los sueños de ellos y eso ya no te vale. Es esa piel que ya se está desprendiendo y la tienes que soltar. Si te das cuenta es un tema de apego especialmente es un apego, una parte infantil que tenemos todos. Cuando eres un niño quieres apegarte a lo que conoces, porque si no te mueres, no perteneces y te mueres, claro. Y entonces, pero es como incluso los niños, yo me acuerdo de mis hijos, que cuando, esto va a sonar un poquito escatológico, ¿no? No te preocupes. Los pañales. Pero exactamente, cuando un niño hace sus necesidades, es como hay un punto de no quiero separarme de algo que es mío. Y entonces es como hay niños que incluso impiden, se aguantan las ganas y al final tienes que llevarlos al hospital para que les pongan un enema para sacar todo eso, ¿vale? Sí, eso existe y le pasó a mi hijo concretamente, por eso te lo digo en primera persona porque es una experiencia real. ¿Cuál es la explicación? La explicación es esa. Bueno, Freud tiene una explicación para eso súper interesante, ¿eh? ¿Cuál es? Es que ahí cuando Freud habla de las etapas del desarrollo y habla de la fase oral, la fase anal, todo esto, que luego en la vida adulta se entiende de una forma como muy... Se interpreta. No, se interpreta un poco de circo, pero realmente oral se refiere a la época de lactancia. Sí, claro. Y anal se refiere a esto, cuando tú empiezas a tener control completo sobre tu cuerpo, cuando tú eres capaz de controlar tus esfínteres, que al final es lo último que un niño aprende a controlar y lo primero que descontrolas cuando ya te vas a ir. Bueno, pues es también una reafirmación de tu ser. Por primera vez yo controlo mi cuerpo completo, yo soy una persona completa. Y te empieza a separar de tus padres, te empieza a separar, ¿no? Empiezas tú a desarrollar tus primeras cosas como persona, individuo separado de los demás, ¿no? Y claro, pues ahí se generan muchos apegos. Claro. Y con la adolescencia pasa lo mismo, los apegos con los amigos, incluso aunque sepas que te hacen mal, quieres seguir aunque sea, pero por lo menos tienes amigos, ¿no? Aunque sean amigos tóxicos, ¿no? Desde ahí, pero también con los recuerdos, con las entradas de conciertos, es decir, guardas todo. Y es eso lo que luego nos cuesta soltar, esa parte antigua que te ayudó en su día, pero es necesario soltar atrás el síndrome del Peter Pan, ¿no? Es los cuarentones o cuarentañeros que siguen saliendo de discotecas, quedando a emborracharse con los amigos. O sea, yo flipo porque tengo un montón de amigos que siguen así. Y tenemos grupos de WhatsApp y siguen comportándose como verdaderos adolescentes. ¿Y quién dice lo que hay que hacer a cada edad? Eres tú, tu propia esencia. Tú tienes realmente esa información dentro de ti. La tienes. Y si no la niegas, eres capaz de evolucionar y desarrollarte. No necesitamos ir fuera para saber lo que tenemos dentro, sino más bien al contrario. ¿Qué pasa? Que esto no es lo habitual. Nadie nos ha enseñado a hacerlo, ¿no? Entonces hay disciplinas como pueden ser, empezando desde las religiones, pero pasando ahora que las religiones están un poquito más de capa caída. No, la filosofía. Filosofía de toda la vida, psicología, ahora con el coaching, con el desarrollo personal, con el mindfulness. Hay un montón de disciplinas que te ayudan a saber tu sabiduría de verdad que tienes ahí, y si de verdad no la niegas, vas a poder conectar con ella y te va a decir qué es lo que debes hacer en cada momento. Realmente las respuestas están dentro. ¿Sabéis qué? Ayer leí un artículo en La Vanguardia y no me acuerdo quién era la persona de la que hablaban. Yo os lo diré otro día, pero es que dijo venía una frase que me encantó y me llamó muchísimo la atención, que decía que el silencio no es ausencia de ruido, sino ausencia de ego. Y me pareció precioso y súper ajustado, porque estamos hablando de esto, ¿no? De la meditación que está tan de moda, de mirar hacia tu interior, de ampliar la mirada, de conseguir el vacío mental, encontrar el silencio. Eso lo dice Enrique Lladó también. Y entonces me encantó, por fin, alguien que diga, es un hombre, un filósofo, y me encantó esa explicación tan sencilla, es que no es ausencia de ruido. Claro.
No, es ausencia de ego. Porque Claro. el ruido que tú puedas tener en tu mente cuando no hay ese ego, probablemente es un ruido que te nutre y es interesante y no es, ya, me quedo así en blanco y ya está. No, Sí. me encantó, me encantó. Es una reflexión súper interesante. ¿Y vosotros habéis tenido crisis a los 40 o la estáis teniendo, que todavía estamos en los 40? 40, 41, 43, Crisis todos los a años. los 28, a los Sí. 31. Yo recuerdo haber tenido crisis desde los veintitantos. O sea, ¿A qué llamamos crisis? crisis son momentos de angustia, de angustia existencial, de entender para qué estoy aquí, para qué no, hacerte preguntas, sensaciones de incomodidad, tensión interna. Todos esos son las consecuencias de esa crisis, es decir, todo aquello que te bloquea y que no sabes, no tienes recursos para desbloquearlo, ¿no? Quieres controlar, entonces todo eso yo recuerdo desde los veintitantos ya tenerlo. Y la sensación en ese momento es de absoluta vulnerabilidad y absoluta indefensión, o sea, una sensación de sentirte raro, distinto, porque claro, la gente a tu alrededor pues como que no habla de estas cosas y tú, claro, cuando hablas puedes quedar como soy defectuoso, estoy mal hecho, hay algo mal en mí, ¿no? Y ya, claro, cuando yo recuerdo haber ido al psicólogo a los 27 años y con un estigma diciendo, hostia, estoy loco, ¿no? Estoy... Claro. Porque es lo que la sociedad nos ha vendido, ¿no? Y resulta que es algo absolutamente normal, habitual y además es fundamental para el crecimiento de las personas. Entonces, claro, hay personas que tapamos tanto o sea, puede ser tan crucificador para cada uno de nosotros decir voy a esto o me pasa esto, etcétera, que lo tapan tan bien y tan fuerte que terminan siendo adolescentes toda su vida, hasta los 80 años. Y evidentemente que llega un momento y dice, hostia, ¿qué he hecho con mi vida, no? He sido un adolescente toda mi vida. Y es lo que decía John Whitmore a veces, ¿no? Que el problema de esta sociedad es que tenemos, o sea, la sociedad, los líderes de esta sociedad son adolescentes. Adolescentes. Se comportan como a ver quién la tiene más. Ajá. Bueno, ¿vale? ahora hay Sí, sí. algunos muy evidentes. Sí, muy evidentes en, Muy Y es que lo en vemos todo el mundo. en la política, en los trabajos, Sí. en los consejos de administración, la misoginia que hay, o sea, es el machismo. Es una adolescencia infinita. Entonces necesitamos cambiar eso, necesitamos más crisis de los 40 y que realmente se quiten esa capa, ¿no? Realmente es fundamental vivir eso y bueno, para eso, por otro lado, lo que falta es información, si no pasa nada. Claro. La crisis es buena. Ten información, aprende cómo gestionarla y te va a ir de puta. Precisamente ese es uno de los objetivos de este espacio, dar información para aprender nosotros y para contribuir a que quienes quieran se unan a nuestro camino. Y como tenemos que dar información, vamos a hacerlo y de primera mano. Quizá la crisis viene provocada porque no tenemos cubiertas nuestras necesidades emocionales, porque no nos hemos parado a mirar dentro, porque no hemos aprendido a optimizar nuestros recursos para cubrir lo que nosotros necesitamos. De todo esto y de mucho más, vamos a charlar con nuestra primera invitada. Ella es Carmen Cayuela. Carmen, hola de nuevo, bienvenida otra vez. Muchas gracias, buenos días. Carmen Cayuela publica Necesidades emocionales, las razones económicas del corazón, de Ediciones Carena. Es una obra en la que vamos a charlar con ella para saber qué es lo que aborda. Antes de nada te diré que Carmen es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales, ha trabajado realizando consultoría en multitud de entidades, es coach profesional, personal, mentora, evaluadora certificada, especialista en inteligencia emocional y muchas cosas más que quizá vamos a saber de ella conforme vayamos abundando en la conversación. Carmen, ¿por qué escribiste este libro? Pues casi porque me lo pidieron. Pero eres, fíjate qué cosa, a mí cuando consulté tu bio, economista y coach especialista en emociones, ¿cómo conjugas ambas? ¿Dónde confluyen ambas profesiones? Es una pregunta que se me suele hacer. Claro. Y porque la gente no entiende que la economía es una ciencia social donde se conjugan muchas variables, hasta tal punto que nunca acertamos porque no podemos tenerlas en cuenta todas. Y en coaching, cuando trabajamos con el cliente, conjugamos también muchísimas variables del cliente, no podemos conjugarlas todas y también tenemos que acompañarles en su propia versión, digamos, de su propio crecimiento. Y yo creo que, por otra parte, los comportamientos humanos en economía son fundamentales a la hora de decisiones de compra, por ejemplo, y en coaching ocurre lo mismo. Estamos continuamente tomando decisiones sobre nuestra vida.
Y con respecto a las emociones, ¿qué paralelismo concreto ves tú entre emociones y economía? Vamos a ver, estaba comentando, cuando tú estás en una cola, por ejemplo, sí. Hay teorías de juegos, hay teorías de colas en economía, hay decisiones que se toman frente a un problema que se tienen en cuenta luego para cómo es el funcionamiento económico, ¿no? Digamos así, simplificando. Sí. Entonces, esas decisiones tienen que ver con el comportamiento humano, y el comportamiento humano está en función de qué necesidades emocionales tiene. Es decir, si no conoces las necesidades emocionales del ser humano, no vas a saber cuál va a ser su comportamiento, ni social ni económico. Y antes hablábamos, además, en la rueda de la vida, cuando estábamos comentando toda esta parte que tiene que ver con el dinero, con la economía, cuántas veces la economía está llenando una carencia emocional. Totalmente. Antes habéis hablado del tema de los otros. Yo hay un capítulo que le dedico a los otros. Realmente nuestras necesidades son necesidades de supervivencia física. Bueno, aquí supongo que habréis tratado ya el tema del mundo físico, el mundo emocional y el mundo racional, que es en el que yo también me baso como cerebro trino, ¿no? Bien, las necesidades físicas se cubren con cosas, una manta, una casa, una pera, comida, porque tengo que verdad, comer, se cubre con cosas. Las necesidades racionales se cubren con cosas que yo hago, o sea, las cubro yo. Esto, digamos, lo cubre algo y en las racionales las cubro yo. ¿Por qué? Porque en mi desarrollo yo tomo decisiones sobre a dónde ir, qué estudiar, etcétera, ¿no? Pero las emocionales, al principio las cubren otros. Entonces son los otros los que nos enseñan a cubrir nuestras propias necesidades. El problema es que los otros están cubriendo las suyas también, y esa enseñanza y ese aprendizaje que hacemos, por eso que tú has dicho, de que hacia los 40 nos damos cuenta de lo que hemos hecho es atender a los demás para que nos cubran nuestras necesidades. Llega un momento en que tu crecimiento no puede ir por ahí eternamente, pero ya las tenías antes. Lo que pasa es que las has aprendido así. Y llega un momento en que te lo planteas, y ahí es cuando vienen las crisis de las que yo voy a relacionarlo un poco con lo que habéis comentado, las crisis que habéis hablado, porque llega un momento que dices, bueno, y voy a estar toda mi vida atendiendo a lo que los demás quieren. ¿Y dónde quedo yo? ¿Y yo dónde quedo? Entonces, ese yo estaba ahí desde siempre, pero hay un momento que te lo planteas, ¿no? Pero a lo mejor más pronto, más tarde. Lo que pasa es que habéis hablado de las crisis. Hay crisis que son sobrevenidas y hay quien le sobreviene antes o después y las puede aprovechar o no. Son oportunidades, ¿no? Sí. Pero nosotros lo que hacemos o lo que queremos es que las crisis sean provocadas. Desde la educación, desde el coaching, por ejemplo, o desde los desarrollos personales. Si son provocadas, pueden ser controladas. Claro, entonces, como las explosiones. Como las explosiones, con lo cual haces el menor daño posible. Entonces, con esas crisis provocadas, que nosotros, yo es que he estado, no sé si lo has visto por ahí, he coordinado la Comisión de Coaching Educativo dentro de la ICF durante 2 años y he promovido el coaching educativo y estamos en ello con alguna escuela de coaching. ¿Cómo podríamos provocar una crisis? Ponnos un ejemplo concreto. Nosotros en coaching provocamos las crisis. ¿Por qué? Porque hacemos de espejo. Entonces enfrentamos al cliente a su supuesta verdad, ¿no? Entonces, habéis hablado de los apegos y del pasado. No hay que romper con el pasado, hay que dar un relato nuevo al pasado. Entonces, cuando son capaces de darle un relato nuevo al pasado, pueden convivir con ello. Yo digo que la zona de confort no hay que salir de ella, hay que ampliarla. Hay que ampliarla. Entonces ahí viene en el libro. O sea, lo que tenemos que hacer es ampliar la zona de confort. ¿Qué significa eso? Vamos a dar relatos nuevos y vamos a conseguir mayores herramientas, mejores herramientas. No significa que no vayamos a tener conflictos, sino que el día que tengamos un conflicto, la mochila estará llena de muchas más herramientas. Pero Carmen, si vamos a crear una realidad pasada nueva, ¿esto no quiere decir realizar una negación de nosotros mismos o inventarnos algo? No, es que lo que tenemos ya está inventado, o sea, ya es algo inventado, porque nosotros le estamos dando una reflexión racional a algo que hemos sentido. Entonces, ¿de qué está compuesto? Yo digo que las emociones o los mundos emocionales
son estadísticas y probabilidades. En este relato, relacionándolo con la economía. Con la economía. Yo Sí. lo que hago es utilizar una analogía, digamos, económica para hablar de inversiones emocionales, de precios, de costes y demás. Claro. Nosotros, nuestro mundo emocional está lleno de estadísticas, es decir, cuáles han sido mis experiencias y cómo las he interpretado, cómo las he ponderado. Y luego, en base a esas estadísticas, creo probabilidades. Es decir, cuando me relaciono o estoy en una nueva situación, la probabilidad de que suceda lo mismo es X. Con lo cual, lo que hago es utilizar mis patrones antiguos para resolver lo que es nuevo. Claro. Y eso es lo que aprendemos, digamos, con el coaching, a digamos, tener posibilidades, pero nuevos cauces, nuevos caminos, no el surco en el que nos metemos continuamente, ¿no? Como en la nieve, otra vez al surco, sino crear nuevos surcos, que a fin de cuentas también son patrones que yo llamo no de conducta, sino de creencias, patrones de creencias, y esos nuevos patrones de creencias te dan posibilidad de elegir. No significa que no hay otras posibilidades, que también las hay, y a lo mejor yo no las tengo de momento, pero tengo la posibilidad de elegir. De otra forma, digamos, si sigo con lo que sé, no voy a elegir. Vas a elegir siempre lo que ya me voy a ir resultaba directamente al conocido. surco. Claro, entonces no se trata de cambiar o negar lo que nos ocurrió, sino de buscarle otra interpretación a lo que sentimos con lo que nos ocurrió. Pero no es una interpretación, digamos, intencionada, sino volverte a hacer el relato para que a partir de lo que tú eres hoy, ¿qué significado tiene aquello? Esto podría eliminar mucho sufrimiento si lo hiciéramos de verdad, ¿no? Bueno, muchísimos. Yo es que a mí me compensa muchísimo todo el tema de sesiones de coaching porque los clientes, lo sabéis, se van con un agradecimiento tal que digo, bueno, si me pagan además, pues es estupendo, pero si no me pagan, pues no me importa. Uno mismo también, por supuesto. Pero además, todo eso que yo he aprendido, porque yo tengo ahí muchas horas de viaje, todo eso que he aprendido pues es lo que he querido reflejar un poco en este libro, con esa versión o con esa metáfora del lenguaje económico. Sí, y lo has hecho súper asequible. Sí, es un lenguaje que se entiende muy fácilmente. Vamos, yo hablo personalmente, a mí los temas de economía me resultan muy áridos, pero en cambio el libro no. Una de las cosas que yo promuevo es el egoísmo y el egoísmo porque la naturaleza es egoísta. Y entonces, para mí, si no hay egoísmo, la solidaridad no existe. Es decir, el egoísmo tiene que ser cooperativo, no competitivo. Y si hay egoísmo cooperativo, habrá solidaridad. Claro. Porque el altruismo simplemente es un precio emocional que vas pagando con la intención de que en algún momento haya reciprocidad. Y puede que no venga. Claro. Claro. Entonces, partir del egoísmo es muy importante. Egoísmo cooperativo, me encanta el término. Sí. Vicky, querías hacer una pregunta. No, pero ya era de una ya la ha cosa contestado. era de una cosa que estábamos hablando antes, pero no viene al caso ahora ya. Fíjate, una de las cuestiones que quizá en economía me ha venido a la cabeza según estabas hablando, cuando hablamos de distintos productos o servicios, siempre cuando impartimos formación, por ejemplo, decimos, diferénciate, aporta un valor distinto. En cambio, nos asustan las diferencias, nos asustan las personas que son diferentes a nosotros. Podríamos también, se me ocurre que podría ser muy útil trasladar ese concepto, ¿no?, de el punto diferencial entre un producto y otro para hacerlo mejor o más atractivo. ¿Lo podríamos utilizar para las personas? ¿Crees que se podría? Totalmente. Ahí lo que comento es que nosotros somos al mismo tiempo el productor y el producto. ¿Productor y producto? Sí, nosotros nos autotransformamos, y nuestro producto, siempre, nosotros mismos, siempre va a ser único, porque no hay nadie que tenga un producto igual al tuyo. Claro. Entonces se trata de sacar el mejor provecho del producto que eres. Cuando lo pongas en el escaparate, por llamarlo así, ¿no? Sí. Que Cuando es el lo mundo ofrezcas. para los intercambios, ¿no? Pues tu producto tienes que reconocerlo muy bien para no dar un producto que ya existe en el mercado. Y simplemente porque, bueno, como todos son así, yo también voy a decir que soy así. Me encanta esto. Sí. Me gusta muchísimo. Tú tienes que crear tu propio producto que realmente eres, o sea, no es que te lo inventes. Ya lo eres, claro. Pero el autoconocimiento evidentemente es fundamental en esto. Claro, siempre decimos que un buen vendedor tiene que conocer muy bien aquello que está ofreciendo. En cambio, no nos conocemos a nosotros. Claro, es que si no, no puedes salir al mercado con confianza. Claro. Entonces, si tú sabes, y eso pasa muchas veces, que no salimos con confianza. Claro. Entonces, si tú sabes cuál es tu producto, sales al mercado con confianza. Es posible que otros sean mejores en otros aspectos. Claro, por supuesto. Pero si tú eres bueno en uno de ellos,
lo puedes ofrecer perfectamente. ¿Cómo llegamos a ese conocimiento? ¿Cómo aplicamos la economía a esto? Ahí hay una cosa que yo, un modelo que yo planteo, y es el método TCT. TCT. Sí. Y que TCT tiene su sentido, está registrado, pero yo le llamo tengo el coche que tengo. TCT, tengo el coche que tengo. Sí. Es decir, si yo tengo un Ferrari, ¿sí?, lo voy a dedicar a carreras, ¿vale? Sí. Porque es donde mejor provecho saco. Sí. Pero si tengo un 600... ¿Qué hacemos con esto? Pues circular, por ejemplo, por la ciudad y aparcar muy bien. Y no contaminar tanto, tener mejor imagen, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Es decir, yo puedo tunearlo, porque también se puede tunear, ¿no? Claro. Pero si cuento con las herramientas que tiene el coche que tengo, que soy yo, uh-huh, puedo ofrecerlo al mercado con muchas ventajas, digamos, diferenciales, para temas concretos. Si la vida te da limones... Haz limonada, ¿no? Totalmente. Vendría a ser. ¿Y cómo podemos identificar los recursos que tenemos? Igual que en economía identificamos muy claro de qué dispongo y qué tengo que conseguir, en lo personal, ¿cómo hacemos para crear ese, entendernos bien, ese producto óptimo y diferenciado, atractivísimo, utilizando lo que tenemos? ¿Cómo identificamos esos recursos? Bueno, yo creo que aquí lo habréis hablado muchísimas veces, ¿no? ¿Pero en términos económicos? Una de las formas es... ir a un coach, ¿no? Ir a un coach. ¿Por qué? Porque estamos tan acostumbrados al relato racional de lo que somos, que nos cuesta mucho trabajo reconocernos en lo que tenemos para ofrecer. Entonces, a veces dices, mira en tu mochila. Bueno, a veces es que no sabes ni que tienes mochila. ¿Dónde te la has dejado? ¿Dónde te la has dejado? ¿Sabes? ¿Qué me estás contando? Luego mirar en la mochila, luego ver lo que hay dentro es complicado también. Y doloroso a veces. Sí, por eso te digo que es un trabajo personal, se puede hacer, pero la ayuda externa es fundamental porque alguien te está enfrentando a ti mismo continuamente. A mí me parece importante, digamos que a cortos plazos. Uh-huh, uh-huh. Y en esta sociedad que es tan competitiva, que es tan de te valoramos por lo que tienes o por lo que haces y no por lo que eres ya, por lo que traes de serie, nos sentimos devaluados muchas veces, que también es un término económico. ¿Cómo afrontamos esto? Sí, las tres necesidades emocionales que yo identifico, ¿cuáles son? Son la protección, necesidad de protección, no física, sino emocional, la aceptación que entra dentro de la pertenencia, y el reconocimiento subjetivo. ¿Por qué digo subjetivo? Porque el reconocimiento objetivo es racional. El reconocimiento objetivo es, bueno, pues apruebo un examen o me dan la medalla de oro porque llega el primero. Claro que sí. Claro, entonces ahí nadie me lo puede discutir. Claro. Pero si yo he hecho un gran esfuerzo, llego el último y la gente ve el esfuerzo que he hecho, me está aplaudiendo, pues entonces eso es un reconocimiento objetivo. Y esas tres necesidades emocionales son las que nosotros intentamos que los demás nos cubran al principio. Luego, si hacemos el proceso evolutivo, esto que hemos comentado, llegaremos a entender que nosotros somos capaces de darnos protección, de darnos aceptación y de darnos reconocimiento. ¿Todo lo que necesitamos nos lo podemos dar? Lo suficiente. Y si no, somos capaces de encontrar los entornos adecuados que nos lo den. No un entorno endogámico, que puede ser el que normalmente conocemos, con lo cual estamos obligados a la búsqueda, que es un poco dolorosa, pero en esa búsqueda encontraremos los entornos y nos vemos capaces de encontrar los entornos que nos van a dar nos van a cubrir esas tres necesidades. Así es que ya nos sentimos bien, gratificados. ¿Se podría explicar, Carmen, esto a los niños? Es decir, que desde pequeñitos... Porque claro, decimos, todas estas necesidades emocionales nos las han dado otros cuando somos pequeños. ¿Cómo podemos hacer para que todo este proceso lo sepan o de alguna forma lo incorporen los niños desde temprana edad? ¿Cuál es tu opinión? Pues precisamente por eso estamos un poco en el coaching educativo. Hay una fase, que lo decía Piaget, ¿no? Que es muy física, que es el de los 0 a 6 años, ¿no? Más o menos. Sí. Luego hay una muy emocional, que es de los 6 a los 12. Y luego otra racional, que es de los 12 a los 18. Nosotros no tenemos pensamiento crítico sino a partir de los 12, 13 años. Entonces, hasta que no hay pensamiento crítico no nos damos cuenta de que la esponja que somos ha sido
contaminada, vamos a llamarlo así, por la sociedad, por el resto, por la familia, por lo que sea. Y es a partir de ahí cuando podemos hacer un trabajo personal. Okay. A partir de los dos. Pero hay que ir intentando cubrir esas etapas también con roles, juegos y demás, porque no hay pensamiento crítico. Hay veces que se intenta trabajar con niños de menor edad y no es propio. No es fácil. No, y además no es propio porque estamos obligando. Necesitan desarrollar su parte emocional primero. Y la racional para poder crear un poco de conciencia personal y responsabilidad que no se tiene antes, ¿no? Entonces, incorporar eso sería fundamental, pero vamos, yo creo que a los 17, 18 y en la universidad debería ser obligatorio. Yo di un curso de inteligencia emocional en una universidad para quinto de informática, o sea, con lo cual estaban bastante cuadriculados allí. Yo le decía, ¿por qué venís? Dice, es que nos dan créditos. Por eso. Es que me lo ha dicho el profesor y tal, que venga. Tal. Sinceridad a tope. Tal, ¿no? Pero la verdad es que cuando acabamos ese curso nos decían, ¿y esto por qué no nos lo enseñan antes? Claro. Porque ellos se van a enfrentar a un mundo laboral en el que si no creen en sí mismos, difícilmente van a poder ofrecer más que el producto que los demás quieren comprar. Entonces se van a adaptar a lo que no son. Carmen Cayuela, sí, ¿quieres decir algo? Es muy importante esto que has dicho en esas edades, en la adolescencia, el ser consciente o saber, al menos, que un entorno sano te puede cubrir esas necesidades y lo puedes buscar. No tienes que intentar convencer al amigo que no te reconoce, al chico, la chica que no te reconoce, que lo haga, ¿no? Que es algo que es como muy típico de la adolescencia. Pero sobre todo si sabes lo que te está ocurriendo y por qué te está ocurriendo, aunque todavía no puedas hacer nada, eso te da mucha más tranquilidad. Te da esperanza. Te da esperanza, sí. La verdad es que es un fascinante paralelismo entre el mundo de la economía y el mundo de las emociones. Necesidades emocionales, las razones económicas del corazón, un libro escrito por Carmen Cayuela, fruto de toda la experiencia que ella ha acumulado durante muchos años como profesional, tanto de la economía como del coaching, y en el que podemos encontrar las claves para hacer rentables los recursos emocionales, publicado por Ediciones Carena. Carmen, muchísimas gracias. A vosotros por traerme aquí. Un lujazo tenerte y nos leeremos el libro con muchísima atención y muchísimo detalle. Gracias. Seguimos con el tema central de nuestro programa, Vicky, y tenemos ya a nuestra siguiente invitada. ¿Qué podemos decir de ella? Pues a sus 18 años... a los cuales le sumamos unos... para llegar a los 40. Que ella nos diga. Sí, ella es Maite, es una persona muy cercana en el entorno de la escuela de Darte y ella desarrolló un proyecto precioso y la primera vez que lo escuché me llamó mucho la atención y me gustó y bueno, ya sabéis que yo soy muy curiosa con todas las iniciativas nuevas y me gusta observarlas en el tiempo, ¿no? Para ir viendo un poquito también cómo crecen y cómo evolucionan. Y ella tenía un proyecto donde hablaba de cómo te reinventas a partir de los 40, quizás primero en el ámbito profesional, ¿no? Es la primera, el primer área que ella quiso abordar, pero luego te das cuenta de que una reinvención es a todos los niveles, completa, ¿no? Es a todos los niveles, claro. Sí que hay un área que es la que hace saltar, ¿no? Como hablábamos antes, un área que es la que hace estallar, o bien de forma deliberada o bien sobrevenida, hace estallar todo, siempre empieza por un sitio, pero al final se extiende a todo y acabas buscando como una actualización de tu ser al momento presente, a quién eres ahora y a cómo vives ahora. Y esto es en lo que trabaja Maite, nos encanta su proyecto, cómo reinventarte a partir de los 40, cómo hacer que tu vida sea buena y maravillosa. Uy, qué bien suena eso. Vamos a ver señor. si ella lo ha conseguido y cómo ayuda a otras personas a conseguirlo también. Maite García Caneiro, bienvenida de nuevo. Muchísimas gracias. Un placer verte aquí. Cambiar mi vida a los 40. ¿Te pasó a ti? Pues mira, para empezar tengo 45 años, ningún problema en decirlo. Un gustazo, claro que sí. Pues mira, yo me quedé en el paro con 43 años. ¿Cuál era tu sector? Y soy periodista, he estado siempre vinculada al mundo de la comunicación, desde la comunicación corporativa, tanto en agencia como en empresas, marketing, publicidad y medios en general.
Entonces, después de 20 años de trayectoria profesional, con 43 años, nos hacen un ERE a la mitad de la empresa a la que yo pertenecía. Y en ese momento, pues siempre, como habéis visto, hay estresores internos y estresores externos. En este momento fue un estresor externo, ¿no? Sí. Lo que provocó este cuestionamiento de qué hago ahora con mi vida, quién soy, a dónde voy, dónde me dirijo, ¿no? A todo esto hay que sumar esta creencia externa que creo que es limitante y consigue que tú también la adoptes, y es: a partir de los 40 estás muerto profesionalmente. Sí que escuchado muchas veces. Hay una realidad, ¿vale? Y esto ya lo he percibido no solamente por lo que he hecho después, sino por el análisis un poco de mercado que he realizado. Hay una realidad, y es que desgraciadamente y desafortunadamente más del 40%, según datos del INE, más del 40% de las personas que están en paro actualmente tienen entre 45 y 65 años. Este es un dato que está ahí, ¿vale? Es una realidad, vamos. Sí, es una realidad. Pero aparte de esto, pues yo lo que me negué fue a quedarme con esa idea de que me iba a pasar, ¿no? Entonces decidí que lo mejor que podía hacer era reinventarme a nivel formativo, era formarme y reciclarme, ¿no? Y inicié 2 máster, uno en marketing digital y otro en coaching, pero la verdad es que yo el máster de coaching era algo para mí, era como una inquietud que yo tenía propia de: necesito hacer esto por mí, necesito regalármelo yo. ¿Y creaste? Y entonces, ¿Cambiar mi vida a los 40.com? Sí, primero creé CASP, que es un proyecto que es cuarentañeros, aunque sobradamente profesionales, haciéndole un guiño a HASP, ¿os acordáis? Sí, de jóvenes sobradamente preparados? Sí. Y eso me llevó a encontrar trabajo en menos de 3 meses. Hice un videocurrículum, hice una campaña de comunicación en redes sociales y en 3 meses conseguí empleo, con lo cual rompí ya de entrada esa creencia externa de que a partir de los 40 estaba muerta profesionalmente. La última etapa he estado como headhunter en una importante consultora de selección. Y todo esto, el marketing, el coaching y la selección, al final confluyó, ¿no?, en crear Cambiar mi vida a los 40.com, que es mi proyecto, porque detecté cuáles eran mis fortalezas y sobre todo no solo por haberlo vivido, sino porque a nivel experiencia, pues esas 3 áreas, ¿no?, el coaching, la marca personal y la orientación laboral, yo podía ayudar a mucha gente a hacer ese camino de reinvención profesional que yo pues he estado haciendo hasta ahora, ¿no? Y en ello estoy. Y indudablemente, si tú te estás planteando que estás en los 40, pasados los 40, y te encuentras en una situación en la que te veas obligado a reinventarte, no sepas por dónde ir, quizá es buena idea que entres en cambiarmividalos40.com, eches un vistazo, conozcas el proyecto Realidad Profesional hoy en día de Maite y decidas si quieres comenzar un proceso de autoayuda, en este caso, de dejarte ayudar por ella. A mí una de las cosas que más me apetecería conocer de ti, Maite, es: has hablado de tus fortalezas, sí, tú las identificaste. Sí. A mí me gustaría mucho conocerlas porque creo que pueden ser muy ilustrativas para personas que se encuentren en una situación como la que pasaste tú, pasé yo, pasaron muchos profesionales que pasados los 40 se les mueve el tapete. Y creo que lo mejor que podemos hacer para saber qué haces y cómo te funciona lo que haces es modelar tu excelencia. ¿Quique? Me parece una idea fantástica, porque hay muchísima gente que de alguna forma, si tuviesen la capacidad que ha tenido Maite para reinventarse, sí, ¿cómo estaría lo ha genial. Hecho? Sí, claro, entonces cuando modelamos, el modelado es un proceso largo, como ya hemos dicho muchas veces, lo que hacemos aquí son pequeñas perlitas para que todas esas perlitas puedan ayudar, ¿no? Pero lo suyo sería hacer un modelado profundo, ¿no? ¿Podríamos hacerlo? Podríamos hacerlo, claro que sí. Pero aquí no tenemos tiempo. Venga, pues ¿cuánto tiempo tenemos, Daniel Blanco? Poquito. 10 minutos. 10 minutos. Venga, vamos a aprovechar esos 10 minutos a tope. Preguntas directas, certeras. ¿Vale? ¿Estás preparada? Estoy preparada. Venga, vamos a darle caña, Maite. A ver, lo primero de todo es, ¿qué es lo que a ti te mueve a la hora de hacer tu proyecto, en este caso para ayudar a personas de más de 40? Pues mira, lo que me mueve es también haber pasado por ello. Okay. Es haber sentido lo que significa, después de 20 años de profesión, el quedarte con una sensación de incertidumbre y de abismo.
total. Ujú. Esto no lo voy a negar. Fue un palo, conseguí darle la vuelta, pero esto lleva también un proceso, ¿no? Primero de realidad, de toma de contacto con la realidad, de, vale, me ha pasado. Ok. Y entonces a ti, cuando te dan palos la vida, ¿qué Sí. es lo que haces? ¿Y qué creencia tienes ahí cuando a ti te dan un palo para, en lugar de hundirte, tirar para adelante? ¿Qué frase te dices y te repites? Vale, es verdad que yo cuento con haber vivido una experiencia a los 27 Sí. muy dura, Ok. a nivel de tuve una enfermedad Ujú. muy grave y lo superé. Ok. Vale, entonces sí que es verdad que yo me agarro mucho a mi cicatriz, Ok. es algo muy Vale, físico, ¿eh? ok, ujú. Y me digo, si eso lo superaste, Sí. esto también. Ok. Ujú. Es decir, es la frase que a mí me sirve, que me ayuda O sea, podemos- a acordarme de algo que muy gordo Ujú. que conseguí superar. O sea, que sería importante que la persona cuando está en esa situación recupere algo que en su vida ha sido duro, pero lo han superado, Sí. para que cuando la vida nos da otro palo, Mm. decir, si esto lo hice, esto también. Sí. Ujú. Fantástico, eso ayuda es lo que eso. te mueve. Sí. ¿Cuáles son tus valores principales? ¿Qué es para ti lo más importante a la hora de tu para qué? O sea, ¿qué es importante para ti? El amor. El amor. Para mí el amor es el gran motor de mi Ujú. vida. Ujú. El amor por mí, el amor por mis personas cercanas y queridas, el amor por lo que hago, Ujú. es lo que me mueve. El amor y la pasión, o sea, digamos que yo creo que serían los dos. El amor y la pasión. Sí. Cuéntanos más. ¿A qué te refieres con amor y pasión? Para ¿Con mí qué? es fundamental en Ujú. cualquier, ya no solamente en cualquier proyecto, cualquier cosa que hagas en tu día a día, Sí. es enamorarte de lo que estás haciendo, es realmente sentir que lo que estás disfrutando Ok. con ello. ¿Y Que es algo te que gusta. fluye o es algo que buscas? Es algo que busco que fluya. Ok. Es algo que busco que fluya. Yo creo que todo se entrena. Ajá. El estado de ánimo se entrena, se puede entrenar. Ok. Tus pensamientos se pueden entrenar. Ok. Yo no voy a decir que nada es fácil. Ok. Tengo el pensamiento que nada es fácil, pero que se puede conseguir con esfuerzo y dedicación. Y con Esfuerzo y tiempo. dedicación. Sí. ¿Qué peso tiene el esfuerzo y la dedicación dentro de todo tu proceso y dentro de todo tu éxito? Pues mira, es básico. Ujú. De hecho, mi última etapa, ha durado 9 meses, tomé la decisión de dejarlo Ujú. porque realmente quería centrarme con todo mi foco, mi atención, mi tiempo y mi esfuerzo a lo que de verdad quería hacer, que era mi proyecto. Y Ujú. entonces ha sido una absoluta apuesta, Ujú. que da vértigo, pero que es que me está gustando tanto que se me Ujú. pasan las horas frente al ordenador y a todo lo que estoy haciendo, me entusiasma, me mueve. Es que no veo pasar las horas. Creo que es eso. O sea, cuando tú no ves pasar las horas con lo que estás haciendo, Ujú. es que estás haciendo algo que realmente quieres hacer. Y Ok. entonces es esfuerzo, pero no lo es. Es una cosa súper curiosa. Estás esforzándote porque estás trabajando mucho, pero como te está encantando, no lo estás viviendo con ese esfuerzo de algo que no te gusta, ¿no? Aquí hablamos mucho de las rutinas, ¿vale? Sí. Rutinas sanas, Sí. no evidentemente Sí. las rutinas insanas, Ujú. y que esas rutinas es fundamental trabajarlas en tu día a día. ¿Tienes alguna rutina matinal o rutina? Totalmente. Sí, sí. ¿Puedes compartirla con los Sí, oyentes? yo llevo haciendo yoga como 5 años aproximadamente, entonces yo me levanto por la Ujú, mañana y lo primero sí. que hago es el saludo al sol, Ok. ¿vale? Muy bien. Todas las mañanas hago mis 3 series de saludo al sol. Ajá, muy bien. Después desayuno Ajá, y después, desde hace como 5 meses así, medito durante 20 minutos. muy bien. ¿Cómo meditas? Pues hago meditaciones guiadas de nuestra paz Qué bueno. que nos dio en el curso y estoy Ujú. súper enganchada Sí, a la al meditación. mindfulness y a todo esto. Sí, Ujú. al mindfulness. Ujú. Y entonces me pongo mis meditaciones con paz Ujú. y medito. Estoy durante 20 minutos, bueno, pues depende de la meditación que sea, centrada en la respiración o en la atención. Luego también intento en ciertos hábitos como ducharme, por ejemplo, en la Ujú, ducha, lo tengo sí. incorporado también, Ok. el hecho de estar presente en ese momento. Y luego sí que me he puesto un horario Ujú. de trabajo en el que hago, por la mañana yo soy muy activa y estoy muy creativa, con lo Ujú. cual he detectado que ese momento hasta las 3, desde las 9 que empieza hasta las 3, 8:30, hasta las 3 soy muy, muy creativa, Sí. paro, Ujú.
Después de 4 a 6, 6 y media continúo y después me voy a caminar escuchando inglés o hago yoga en casa o ya de una manera mucho más... Sí, rutina total. Fundamental, el desarrollar esa agenda y esa rutina y ir a por ello y focalizarnos en ello, ¿no? Porque muchas veces el gran problema que reside en muchos de los problemas que tenemos es la falta de foco, ¿no? Sí. Cuéntanos, cuando las cosas van mal en tu vida, ¿cómo haces para superarlas? Si puede ser todo lo precisa que puedas, porque eso es lo que hacemos en modelado, ¿no? Vale. Todo lo precisa que puedas, cuando te viene la vida, te da un toque, ¿vale? ¿Cómo haces para pasar de esa situación de duelo o de dolor a sacarle partido? Vale. Bueno, yo tengo como varias cosas que hago también muy rutinarias. Hay una canción que yo se la regalo a todo el mundo, que es Resistiré, del dúo dinámico, que a mí me funciona es un siempre anclaje muy bueno, ¿no? que estoy de bajón, me la pongo 2 o 3 veces, las que hagan falta, ¿sabes? Y eso a mí me ayuda mucho. Las canciones que yo tenga detectadas, hay otra de Bebe, la de hoy voy a ver. Sí. No me acuerdo cómo se llama el título, pero bueno, está también muy positiva. Sí. Varias canciones que tengo ahí con cañeras, intento ponerlas. Tengo clarísimo que cuando te ocurre algo, al final te envuelves en tu pensamiento negativo, ¿no? Y en ese diálogo de fíjate qué ha pasado y demás. Y con eso te puedes pasar bastante tiempo. Okay. Entonces, y primero intento identificar lo que me estoy diciendo, ¿vale? Muy bien. Y sí que es verdad que después estoy practicando mucho el autoabrazo. El autoabrazo. Sí. El autoabrazarme, me autoabrazo y... ¿Lo haces físicamente? Sí, lo hago físicamente. Es algo que a mí me funciona. También abrazarme y ser comprensiva conmigo y bueno, y de alguna manera saber que soy yo quien me tengo a mí misma, ¿no? Y animarme. Me miro al espejo, me digo cosas. Qué bueno. Hay gente que eso le da mucha cosa. No, yo me miro al espejo y a mí me funciona muy bien. Oye, venga, guapa, que tú puedes, que sí, me miro a los ojos y... Qué importante. Una última pregunta, Maite. ¿En quién te conviertes? Porque todos tenemos muchas identidades, ¿vale? Somos padres, somos hijos, somos hermanos, somos tal, somos profes, somos coaches, un montón de identidades. ¿En quién, si tuvieses que elegir un personaje conocido o no conocido, ¿en quién te conviertes? ¿En quién se convierte Maite cuando es su mejor versión? Es que me convierto en mí. Es que tengo muchos espejos en los que mirarme para imitar lo que estáis haciendo, para personas a las que puedo admirar y modelar. Pero fíjate, aquí hablando con Carmen, ¿no? Yo creo mucho en el egoísmo bien entendido, no en el egocentrismo o el narcisismo, sin caer en eso, pero sí en que soy la persona más importante de mi vida. Qué bueno. Y entonces, en que yo soy la que puedo seguir mejorando mi propia versión. Okay. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Quique. Muchísimas gracias, Maite. Me quedo con muchas cosas. Me pareces una mujer fascinante. Tienes un foco increíble, me ha encantado escucharlo, me ha servido, he aprendido de esas rutinas que dices que pones en práctica todos los días. Destilas pasión por lo que haces, que siempre recomendamos que cada uno encontremos pasión en aquello que conforma parte de nuestro día a día. Me ha gustado muchísimo lo de autoabrazo, autobeso, automirada, autolenguaje. Y la canción de Bebe se llama Ella. Ella. Muchísimas gracias, Maite García Caneiro. Recuerdo que la puedes encontrar en cambiarmividalos40.com. Entra, aunque no estés en los 40, entra y echa un vistazo. Te va a encantar. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros. Hasta el próximo día. Llegan las noticias. Seguimos con nuestro Gente Brillante, tu magazine de coaching y desarrollo personal, dentro de 4 minutillos. No te vayas, que enseguida volvemos. Hasta ahora.